Bienvenidos a esta por fin, la tercera temporada de Estoy Aburrido. Yo sé que la hicimos muy cansada, pero tomen en cuenta que este 2025 fue un año muy pesado, porque papi andaba trabajando y luego a papi le dijeron que era diabético y se convirtió en Sugar Papi. Entonces, con todo este desmadre, pues también ya ves que la gira por Europa, que no les puedo decir qué otra cosa estábamos grabando, pero para todos mis lupercos, mis sodas lupercis, por fin es momento de comenzar nuestra tercera temporada de Estoy Aburrido. Esta temporada va a ser un poquitito distinta a las anteriores porque me voy a ir naco hablando solo de historia. ¿Por qué? Una, porque me mama la historia. Número dos, porque puedo. Número tres, porque es mi pinche programa y yo hablo de lo que yo quiera, cabrones. Pero les va a gustar, les prometo que les va a gustar. En esta temporada vamos a tocar distintos temas. Hoy voy a comenzar hablando de un tema del que va a partir todo. Habrá quien diga, ¿esto qué tiene que estar tranquilo? Confía en papi, tú déjate llevar porque se va a poner bueno. Yo soy Franco Escamilla y esto es Estoy Aburrido. Ahora sí, para poder comenzar con este episodio que decidimos llamar ¿Por qué Eurasia conquistó al mundo?, tenemos que regresar en el tiempo. Pero no solo vamos a regresar de la manera que ya lo hacemos, que tienes el sonido listo de volver en el tiempo, o te tengo que pegar, Derek. ¿Te tengo que pegar? Te voy a pegar, es la tercera temporada, te voy a pegar. Derek, te pego. Pero no, tenemos que regresar todavía más en el tiempo. Our whole universe was in a hot, dense state and nearly 14 million years ago expansion started. Wait a minute. No tenemos que regresar tanto en el tiempo. Yo nada más quería cantar ese pedacito de la canción. Pero no, vale la pena hablar de por qué Eurasia dominó al mundo antiguo. ¿Y por qué digo Eurasia? Porque si buscas cuáles son los imperios más grandes en la historia de la humanidad, muy probablemente te aparezca el mismo top 5, que vendría a ser el Imperio Británico, el Imperio Mongol, el Imperio Ruso, el Español y el Chino de la dinastía Qing. Ahora, ¿cómo calificas cuál fue el más importante o grande? Si lo vemos por el lado de extensión territorial, gana el Imperio Británico. ¿Por qué? Porque el Imperio Británico constaba de 35.5 millones de kilómetros cuadrados, de 1877 a 1936. Ahí te di un chingo de tiempo para que pusieras el mapa, ¿verdad? Ándale, ese es el mapa que tenías que poner, Isaac. Como pueden ver, es un chingo de extensión territorial, pero no son territorios contiguos, o sea, para los del CONALEP, no están pegaditos. Si lo medimos por territorios contiguos, tendría que ser el Imperio Mongol de 1270 a 1309. Saludos a todos los mongoles que nos ven, porque contaban con un territorio entre los 24 y los 32 millones de kilómetros cuadrados. Van a decir, ¿de qué depende de 24 a 32? Depende de las fuentes. Y si hablamos de cantidad de habitantes, bajo un mismo imperio, el imperio mongol tuvo el 37.3% de la población mundial bajo su mando. Pero también estaba el de la dinastía Qing de China con 36.6% de la población mundial. Ese es el imperio chino de la dinastía Qing. Que esos güeyes, pues también siempre han sido un chingo de gente. Pero en el año 480 a.C., el imperio aqueménida o persa antiguo llegó a dominar el 44% de la población del mundo. Ojo, del mundo conocido. Este vasto imperio, fundado por Ciro el Grande, dominaba los actuales territorios de Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Aquistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Palestina, Grecia, Bulgaria, Ucrania, Rumania, Arabia Saudí, India, Jordania y Egipto. Y por puro morbo, esto ya fue pendejada que es cero necesaria, le saqué un dato que no sirve de nada. Ahí ya puedes quitar el mapa, Isaac. O sea, también tú mames. También tú no mames. Sí. Bueno, este dato que le saqué me llevó un par de horas sacarlo. Lo hice por puro morbo. Yéndote territorio por territorio, entre el británico, el español, el chino, el persa, etc. El imperio español tendría la mejor selección de fútbol. ¿Por qué? Porque, o sea, tienes a los españoles, que tienen buen fútbol, pero tendrías a los argentinos, ¿verdad?,
Y tendrías a los chilenos, colombianos, o sea, serían los mejores en fútbol. Y van a decir, Franco, pero Portugal y Brasil no les alcanza. No les alcanza y pinche imperio pedorro que fue el portugués. El imperio británico tendría el mejor equipo de básquet, ¿okay? Porque tendría a Europa y a los gringos. Y tendría el mejor equipo de fútbol americano. Los aqueménidas tendrían la mejor reserva de gas y petróleo. Y los rusos el mejor equipo olímpico, que sería casi como ahorita. Los chinos serían iguales. O sea, estarían igual de fuertes. No que todos sean iguales, pero... Ajá, ¿no? Ahora, habrá quienes prefieran calificar a los imperios con base a otros elementos diferentes a la población o a la extensión territorial, ya sea la manera en que afectaron al resto del mundo conocido, sus aportes tecnológicos, culturales, etc. Y tendríamos que incluir en la lista, por ejemplo, al Imperio Romano, a los macedonios, a los egipcios, etc. Pero sería calificar basándonos en subjetividades y no nos pondríamos nunca de acuerdo, porque no va a faltar el mamador que, oh, Franco, pero el Imperio Azteca, yo le diría, no, puñetas, no existió nunca el Imperio Azteca, nunca se llamaron así, nunca fueron un imperio como tal. Y a lo mejor vendrá un peruano a decirme, ¿y qué me dices del Tahuantinsuyo? Pues te digo que estuvo de puta madre, pero los chinos eran más. O los romanos, o los egipcios. La neta, nosotros no figuramos. Tranquis, ahorita les voy a decir por qué. Pero lo que me llama la atención es que no importa cómo califiques, siempre aparecen imperios de Europa y Asia, porque Eurasia conquistó al mundo. Y es momento de hablar de causas. Son chistecitos. Bueno, para intentar responder esta pregunta, voy a utilizar 3 ángulos. Uno sería la explicación teológica, el otro la explicación materialista y por último la explicación evolutiva. La explicación teológica es la más breve y contundente. Cada vez que una cultura conquistó a otra, fue porque los dioses así lo quisieron. Yo sé que suena reduccionista, pero fue la mejor explicación para miles de culturas en el mundo durante siglos, y fue lo mismo en América, Europa, África, Asia y Oceanía. La cultura ganadora imponía su religión sobre la vencida, y para garantizarse la victoria le hacía sacrificios a sus dioses, o se lo pedía a su dios. Pero si estamos hablando que solo hay un dios, y los dos le están pidiendo ayúdame a ganar, pues yo quiero pensar que Dios decía, ustedes agárrense a putazos y a mí no me metan. Esto en América le llamaron conquista espiritual, pero bueno, para el no creyente esta explicación no vale, obviamente, pero hay una manera de explicarlo de la forma materialista. Ahora, para una mejor explicación materialista, les voy a recomendar el video que hizo Amílcar París Mandoki en su canal Filosofía de la Historia. Él es mi filósofo favorito de la actualidad, sin pedos, y explica las cosas muy bonitos. ¿Saben? No piensen mal, ojetes. Realmente soy fan. Soy fan de ese... Chingan a su madre. Soy fan. Amílcar, te mando un beso, chiquillo. Vayan a verlo si quieren y luego regresan, o pueden verlo después de ver este video, porque él da una explicación muy chingona. Bueno, yo se las cuento, ¿no? El escritor, pedagogo, filósofo, botánico, músico y naturista Jean-Jacques Rousseau planteó una dicotomía. Ahí metes la imagen de Rousseau, la concha de tu madre. Gracias. Isaac, tú escúchame. O sea, vas a decir, ¿cuándo meto las imágenes? Cuando las mencione, hijo de tu puta madre. Bueno. Rousseau planteó una dicotomía para los del CONALEP como una doble vía entre los valores del cuerpo y los valores del espíritu. Esto es, que las culturas que se enfocaban más en cultivar el cuerpo y la salud tendían a someter a quienes desarrollaban más la ciencia y las artes. O sea, el atleta le gana al ñoño a la hora de los putazos. Tiene sentido en personas, pero no tanto en naciones. O sea, entiendo que un país o una cultura que sus habitantes todos se entrenan para pelear, es muy probable que le ganen una batalla a un país que enseña a todos sus habitantes a declamar poesía o a cantar canciones. Pero esto en la era moderna pues ya no vale, porque las guerras ya no se resuelven por fuerza física, sino entra la tecnología. La habilidad supera a lo físico en combate. Ahora bien, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Ese güey sostuvo que el descubrimiento de América consistió en una expansión del espíritu universal y que los pueblos mesoamericanos no teníamos una conexión con el espíritu universal y la idea de libertad y por eso fuimos dominados. O sea, el vato era eurocentrista y pensaba que el resto del mundo nomás no vibrábamos chido. ¿Ok? Por así decirlo. Pero hay otra explicación que propone el señor Karl Marx. Ese güey. Hay que se quede, que se quede. Rema Marx, rema. Karl Marx decía que se debe partir con las condiciones materiales, relaciones sociales y fuerzas productivas. O sea, que Eurasia conquistó a los mesoamericanos, por ejemplo, porque tenían un nivel mayor de desarrollo de fuerzas productivas, mejores armas, mejores herramientas, mejores transportes. Esta respuesta me parece buena, pero no aclara por qué los europeos o los asiáticos tenían un mayor desarrollo en sus fuerzas productivas. Y para esto tenemos el tercer ángulo, la explicación evolutiva. Para esto les voy a recomendar el libro Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond. El libro, a ver, está complicadito. O sea, empieza, te gancha muy bien, luego se pone un poquito pesado, pero luego otra vez se pone chido. Entonces, ténganle fe, es un gran libro, es una gran propuesta. Este libro le valió premios. Después a otros libros se los putearon, porque cuando mencionas a Jared Diamond, no falta el mamador que vio en un TikTok y te dice, ¿sí sabías que muchos güeyes refutaron sus teorías? Sí, refutaron sus teorías de otros libros, no de este. O sea, de este libro, muchos arqueólogos, muchos antropólogos han dicho, al chile sí, tiene sentido. Pero bueno, gracias a este libro pude entender un poquito más y te das cuenta por el puro título que una civilización mejor preparada en lo que se refiere a armamento y en su salud, muy probablemente va a dominar a las demás. Aquí es momento de contar la primera anécdota de la temporada. Es momento de contarles una anécdota. Lo ensayamos, hijo de puta. Era anécdota. La concha de tu madriza. Les prometo que para el próximo episodio lo va a hacer mejor. ¡Qué hija de puta! ¿Cómo lo sé? Porque le voy a pegar. Le voy a pegar, así de sencillo. Bueno, les cuento esto. No sé si todos lo conozcan porque es un juego viejito y ya va por la 4ª o 5ª entrega. Pero hace muchos años yo me envicié con un juego de PC que se llamaba Age of Empires. Yo realmente empecé con el 2. Nunca jugué el 1, para serles honesto. Y me acuerdo que empecé con la campaña de Juana de Arco. Y fue la mamada porque era un juego que mezclaba estrategia e historia. Y dije, no, hermano, con eso. Y jugabas con caballeros, paladines, arqueros, etc. Este tipo de juegos a mí me maman porque son de los que yo les llamo, o se les conoce también como piedra, papel o tijera. Esto es, todo tipo de soldado tiene como un counter. O sea, si yo tengo un arquero, le gano a tu infantería, pero tu caballería me gana, pero mi infantería piqueros le gana a tus caballos, entonces tienes que balancear tus fuerzas. Y tu servidor se jugó la campaña en modo fácil y dije, se me hace que ya soy una riata y ya puedo jugar en línea. Y ahí va tu pendejo a jugar en línea y es horrenda la manera en que fui violentado analmente por jugadores de otros países que eran demasiado buenos. ¿Por qué? Porque hay gente que se va al volumen de soldados y otros que se iban al nivel de los soldados. Y lo explico. En este tipo de juegos, tú vas avanzando en tu civilización. Empiezas nivel 1, que eres súper rústico, y luego con dinero y recursos avanzas a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4. Y entre más grande es el nivel de tu civilización, mejores armas y mejores armaduras tienes. Tus soldados tienen ventajas. Y si tú enfrentas 2 soldados nivel 4 contra 8 soldados nivel 1, probablemente van a ganar los de nivel 4, perdóname. Entonces, entre más avanzada está tu civilización, menos soldados necesitas. Por eso, cuando nos encontramos en un tiro, por ejemplo, cuando llegaron los europeos a América, pues fue enfrentar una civilización que ya había pasado la edad de hierro
y ya conocía la pólvora y los enfrentaron contra civilizaciones en la edad de piedra. ¿Ok? Esto no quiere decir que una civilización sea más inteligente que otra. No es lo mismo ser más avanzado que ser más inteligente. ¿Por qué? Ha habido casos de personas con coeficientes intelectuales por encima de la media y provienen de países subdesarrollados. ¿Ok? Ahora, en el continente americano tuvimos culturas prehispánicas que lograron avanzar o tener avances significativos tanto en matemáticas como astrología y agricultura, que mucho del conocimiento, por ejemplo, en Europa, en Asia, era exclusivo de las clases altas, y en las culturas tanto de Mesoamérica como Centroamérica y Sudamérica, el conocimiento estaba un poquito más al alcance de la raza. Pero hay que aceptar que carecíamos de tecnologías que en Asia y en Europa se consideraban de uso común. También, y aquí entra algo que menciona Jared Diamond, las enfermedades. Aquí en América, cuando trajeron la viruela, nos pusieron una chinga, ¿ok? Él no trajo la viruela. ¿Qué es eso, Isaac? Tú quieres que te pegue, cabrón. O sea, ¿quién era ese señor? A ver. Jared Diamond. ¿Y por qué salió Jared Diamond? No más. Porque mencioné el libro, disculpe. Ay, tranquilo, Emiliano, tranquilo. Sí. De esta se encarga José María. ¿Sí? En Sudamérica, en América, vaya, en el continente, no se contaba con las defensas en el sistema inmunológico y fueron los primeros casos de guerra bacteriológica. A ver, Europa también tuvo sus pandemias, epidemias, etcétera, y casi la mitad de la población murió entre 1374 y 1353 debido a lo que llamaron la peste negra. Pero para cuando los que estaban en Europa y en Asia empiezan a expandirse, a conquistar el mundo, ya había pasado más de siglo y medio, y en el caso de la viruela no se sabe cuándo y dónde se originó, pero se calcula que ya existía en el siglo III antes de Cristo. O sea, para cuando la viruela llegó a América, la gran mayoría de los europeos y asiáticos o eran inmunes o sencillamente no les causaba la muerte. Pero seguimos sin responder por qué los euroasiáticos tenían ventajas de armamento, tecnología y en enfermedades. Bueno, pues basándome en el libro Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, quiero ver si entra Jared Diamond. Hace rato lo metieron, no sé, me imagino que te lo van a meter. No, dice que ahí está. Ese no es Jared Diamond, la concha de tu abuela. O sea, ya voy a pensar que es a propósito, o sea, ya la estás pidiendo a gritos. O sea. Bueno, basándome en su libro y también en conferencias, en documentales y en distintos artículos, me tomé la libertad de resumírselas. O sea, vamos a basarnos en 3 razones esenciales. El primero lo bauticé como PEPS. A ver, yo no lo bauticé. Cuando yo trabajé en restaurantes de comida rápida, conocí este método de gestión de inventarios, que significa primeras entradas, primeras salidas. Y consiste en vender primero los productos que se almacenan primero. O sea, lo que llega primero, eso lo vendes. Así de sencillo. Si lo aplicas a la humanidad, sería algo así como el que llega primero, sale primero. O sale con ventaja. Como decimos en México, el que agandalla no batalla. Y tomando distintas fuentes, puedes medio calcular las primeras apariciones de Homo sapiens y su posible migración. Mira, vamos a poner un mapa del mundo. Esto, perdón porque esto sí lo tengo que hacer yo. Entonces, si me apendejo, pues no pasa nada, ¿verdad? Se supone, de distintas fuentes, ¿verdad?, que los primeros Homo sapiens surgen hace entre 300, ¡oh, qué bonito!, y 200,000 años, ¿ok? Y estos primeros Homo sapiens, pues se presentaron en África, ¿va? Ok, bueno, el Homo sapiens abandonó África por primera vez hace entre 90 y 120,000 años y llegó a lo que es ahora Europa. Ahí están mira, salieron de aquí, salieron de madrugada y llegaron a Europa hace 45,000 años y llegaron al norte de Asia entre hace 40 y 20,000 años y llegaron a Oceanía, se supone que hace 50,000 años. Pero en el caso de América, hay una teoría que se llama de poblamiento temprano y dice que el hombre llegó a América por el estrecho de Bering hace entre 25 y 30,000 años. Pero hay una teoría del poblamiento tardío que lo ubica entre 12,000 o 14,000 años. Ahora, llegaron, les digo, por acá, por el estrecho de Bering, y luego había que cruzar Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica,
Imagínate lo que se tardaron para llegar a la Patagonia, a menos que hayan cruzado por el Polo Norte, ¿verdad? No sabemos, pero bueno. Si te pones a pensar, ya puedes quitar el mapa, ¿eh? Los africanos tienen Homo sapiens desde hace 200,000 años. 200,000 años. En Oceanía hace 50,000, en Europa hace 45,000, en Asia en cuarto lugar con 20,000 y por último nosotros en América con jodido 12,000 años de antigüedad. ¿Ok? Ahora, si la antigüedad es un factor, cualquiera pensaría, ¿por qué África no conquistó al mundo si nos lleva mínimo 150,000 años al segundo lugar que sería Oceanía, que tampoco conquistaron ni madres los de Oceanía? Bueno, primero que nada, África sí conquistó al mundo. Y no me refiero al imperio egipcio cuya historia abarca 3 milenios y que es considerado junto a Mesopotamia como una de las cunas de la civilización, sino que les acabo de decir que el Homo sapiens migró de África a todo el mundo. Entonces, sí conquistaron todo el mundo. Pero aquí entra la segunda razón que les decía. Esta la conocí por vendedores de casas en Estados Unidos. Tienen una expresión que dicen location, location, location. O sea, la ubicación es lo más importante. ¿Qué es lo más importante de una casa? La ubicación, la ubicación, la ubicación. Esto es, si la casa que quieres rentar o comprar está cerca de un aeropuerto, está cerca del centro de la ciudad, está cerca de los centros más visitados, va a tener un costo distinto a que si vives hasta San Juan de la Riata. Ahora, actualmente tus posibilidades en la vida están sumamente afectadas por dónde naciste. Estarás de acuerdo que no es lo mismo nacer en una familia clase media de Inglaterra que en un pueblo azotado por la guerrilla en África. Pues en los inicios de la humanidad fue lo mismo. Aquí ponemos otra vez el mapa, si eres tan amable, porque las culturas que se asentaron, nacieron y crecieron en ciertas zonas contaban con ventajas en comparación con otras. Por ejemplo, los que vivían o se asentaron en la zona que hoy se le llama el creciente fértil. ¿Tenemos mapa o te lo marco yo? Digo, para no regañarte a lo pendejo. ¿Sí tenemos? Ah, perfecto. Mira, para que se ubiquen más o menos, ahí está, mira. Lo que ven en este... Ah, mira, acá lo puedo marcar yo, güey. Sí, mira. El creciente fértil sería más o menos como por acá. Sí, ¿verdad? Y acá está lo que es la zona del Yangtze, de los chinos. Y aquí en medio está todo lo demás. No, chido. En esta zona, más o menos de por acá, que fue lo llamado el creciente fértil. Además, creo que llega hasta más o menos por acá, es así como una cola de castor. Pero bueno, en esa zona del creciente fértil y en esta que está acá, que es la zona del Yangtze, ellos, por así decirlo, tenían un mejor paquete de inicio que en otras regiones. En estas zonas, hace 13,000 años, el ser humano comenzó a domesticar tanto plantas como animales. Ahora a ver, tiempo. Acuérdense que les dije que el ser humano, el Homo sapiens, llegó a América hace entre 12 y 15,000 años. O sea, ya desde ahí, déjame quitar esto, ya desde ahí vamos perdiendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras el hombre en América apenas estaba llegando a ver cómo está el pedo, estas tierras son nuevas, aquí qué hay, dónde están las putas, qué se come, y eran nómadas, estos güeyes del Yangtze, el creciente fértil, ya dominaban la agricultura, ¿ok? Esa fue la principal diferencia. Ahora, en las zonas hay indicios de que en América del Sur y Mesoamérica ya se cultivaba hace poquito más de 10,000 años, pero no se contaba con los mismos recursos. Por ejemplo, pensando en cazadores y recolectores, no era lo mismo para el americano que para la gente del creciente fértil en cuanto a recolección se refiere. Por ejemplo, el maíz. Esto ya lo sabe mucha gente, lo han hecho en infinidad de videos de TikTok y de YouTube. Pero el maíz que conocemos nosotros no es el que teníamos hace 10,000 años, ¿ok? Si pueden ver la puedes hacer un poquito más grande bueno, igual con ese tamaño está chido, mira. Porque este elote está más o menos del tamaño de una mazorca, pues normal, ¿no? O sea, digo, pensando, muchachos, ustedes que son más de meterse cosas en el culo, según yo, ese es el tamaño normal. Pero si pueden ver la diferencia, este de acá, que está señalado con la flechita, ese es el maíz original, el teocinte. Sí, o sea, le salen como 8 granos, güey. ¿Cuántos tienes que cortar para hacer una tortilla, no? Y la domesticación de ese maíz o su mutación se tardó 9,000 años. 9,000 años. Si lo comparas, por ejemplo, con el trigo,
Que tenemos imagen del trigo, sí debemos de tener, la concha de tu madre. Ahí está. Mira, el que vemos a la izquierda y luego como su fase 2 y luego ya la Super Saiyajin, sí es distinta la nueva, por así decirlo, pero no es tan distinta. O sea, no es una diferencia de tamaño tan cabrona. Entonces, los güeyes que estaban en la zona del creciente fértil, pues podían cultivar trigo y alimentarse de él. Ahora, vas a decir, Franco, ¿qué chingas tiene que ver eso? Ponte a pensar, imagínate que en tu población, o sea, en tu grupo de nómadas que apenas están asentándose, te dicen, oye, esta planta, el teosinte del maíz, nos alimenta chido. Bueno, pues para poder comer nosotros 10, tenemos que cortar como 40 de estas madres para medio botanear. Y lo comparas con que en el creciente fértil, los vatos decían, no, pues somos 100 güeyes, pues con 20 la armamos. O si lo comparas con los de la zona del Yangtze, los asiáticos que decían, el arroz hay un chingo. Sí, podemos comer todos. ¿Qué pasa cuando ya tienes la comida? Pues puedes buscar más cosas. Cuando no, tienes que concentrarte solo en buscar comida. No es lo mismo tardarte 7 horas en buscar alimento a tardarte 2 horas y te sobran 5 para hacerte pendejo y empezar a pensar, ¿qué más podemos comer? Y buscar distintas formas para obtener tus alimentos. Ahora bien, en Norteamérica también teníamos pues nuestros sembradíos y nuestros productos. Teníamos, por ejemplo, calabaza, girasol, espinaca y un tipo de cebada pequeña, fresas y quinoas, ¿ok? En Mesoamérica, déjame ver si lo tengo acá, porque yo no alcanzo a ver ni madre. Creo que es este, ¿eh? A ver, me lo voy a poner más grande. ¿Este cuál es? Ah, chinga. Bueno, este es una revoltura de todos. A ver, mira, les voy a quitar primero este. El que teníamos en Norteamérica, lo voy a poner aquí en grande. Ahí está. Ah, que la concha de tu madre. Ahí. Ah, es para que se vea, pinche calabazota, ¿ok? Ese era de Norteamérica. ¿Bambi? Ah, es que no tenemos el otro. En Mesoamérica teníamos maíz, amaranto, frijol, cacao, aguacate. Sí, aguacate. Para el que me diga, ¿a qué le decimos palta? Pues le dicen mal. ¿Por qué? Porque aguacate viene de aguacal, vocablo náhuatl que significa testículo. Sí, señor. Cuando hemos dicho, me rozan los aguacates, está bien dicho. Lo estás diciendo en náhuatl. ¿Ok? Bueno, y en Sudamérica, sobre todo en la región de los Andes, tenían otro tipo de cultivos. Y son estos que voy a poner de este lado, mira. Ahí está. Ahí ya. Porque ahí tenían la coca, no piensen mal, el maní, la piña, el tomate, el amaranto, el tabaco y el más importante, la papa. Aquí le quiero tirar un shout out a los peruanos porque tienen putas 1000 tipos de papas. Dependiendo de las fuentes, se dice que existen entre 3500 y 4000 variedades de papa. Y no es papa al horno, papa a la francesa, no, güey. O sea, los peruanos realmente tienen muchos tipos de papas. Sí, a ver, yo me sabía la papa de Galeana, ¿no? La chiquita, la papa normal y ya, güey. El yam, el ñam es pariente, ¿no? El camote, no sé si sabe. ¿El qué? La cambray es la de Galeana, sí, sí. Es que así le dicen aquí, ¿no? Pero sí es la de cambray, la chiquita. Y el ñam y el camote, que según yo son parientes, ¿no? Y hay una que se cree papa, pero el chayote. El chayote, que sí, sí, es una papa de mierda. Sí, el chayote al chile no rifa, ¿no? Pero los peruanos tienen pinches 3000 tipos de papas, güey, ¿ok? Ahora, hago un pequeño paréntesis porque me tronó la chompa. Toda mi vida yo pensé que la agricultura era el mejor invento de la humanidad. ¿Por qué? Porque todas las culturas de todo el mundo en la historia desarrollaron agricultura. Pero si buscas cuáles son los mejores inventos en la historia de la humanidad, depende de las fuentes, te cambia tantito el orden, pero el top 5 son el fuego, la rueda, la imprenta, la bombilla y la pólvora, ¿ok? La agricultura rara vez aparece en el top 10. Es más, la máquina de vapor, el hormigón, el avión y el motor de combustión interna, el telégrafo, el teléfono, el internet, se les considera más importantes que la agricultura.
Y dije, chinga, ¿por qué una actividad que te garantiza alimento y te evita tener que salir a buscarlo y que, insisto, fue realizado por todas las culturas a nivel mundial, ¿por qué no está en el top 5? Bueno, me voy enterando que un considerable número de antropólogos y arqueólogos consideran que la agricultura es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Lo peor. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan enfermedades. Hay relación entre ciertos tipos de cáncer y los cultivos. Y por la agricultura se llevó a cabo el hacinamiento, o sea, que la gente empezara a vivir todos tan cerquita. Todos se asentaron cerca de las granjas, se crearon ciudades, y esto está cagado porque, por ejemplo, el cazador-recolector promedio te trabajaba 5 horas diarias, ¿no? Esto es, tengo que salir a buscar un animal, matarlo, traerlo o comérmelo hoy mismo, o tengo que ir a buscar alguna planta, algún fruto, etcétera, etcétera. Que por cierto, se las cuento así nada más, ¿verdad? Pero entre todas las mamás que leí, me encontré por qué el ser humano, cuando ve algo dulce, siente la necesidad de atacarse. Sí, o sea, ves un pastel y dices, no me lo quiero comer, me lo quiero coger, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿por qué nos atascamos de dulce? Porque incluso el postre es algo dulce, lo comemos después de comer, güey. Sí, o sea, ¿sabes lo estúpido que suena decirle a un niño somalí, sí, oye, ¿ya comiste? No, tengo 2 días que medio como. Ah, oye, fíjate que acá en México tenemos unos niños que les sirven una ensaladita y luego el plato fuerte y luego dicen, no tendrás ahí un panecito, algo, unas donas con Nutella. O sea, el postre es de los inventos más pendejos. Y dicen por ahí, es que el postre se va al alma. Ah, pinche gordo. O sea, por eso es uno diabético, güey. Pero ya encontré, a ver, no es que yo sea gordo y diabético, es un tema evolutivo. Resulta ser que cuando nuestros ancestros, los Homo sapiens que empezaban a recolectar, pasaban horas buscando comida y cuando encontraban frutas, o sea, que eran dulces, sabían que era fuente de energía cabroncísima. Y como no sabes cuándo vas a volver a encontrar esa fruta dulce, comían lo más posible. Entonces, el ser humano durante 11,000 años veía algo dulce, se atasca. ¿Por qué? Porque me va a dar energía. Pero ojo, esos putos caminaban o corrían 5 o 6 horas diarias. ¿Sí? O sea, y el dulce que comían era un mango, o sea, una manzana. O sea, no mames, tú te comes un Snickers y estás sentado 6 horas valiendo verdura, ¿no? Entonces, por eso estamos gordos. Pero bueno, la agricultura nos provocó sedentarismo. ¿Por qué? Y también la agricultura creó el trabajo. Ahí te va. Imagínate los primeros güeyes que sembraron. Imagínate que un güey dijo, se me ocurrió una idea bien chingona, en vez de andar buscando plantas, las voy a sembrar yo. Las voy a tener aquí afuera de la casa. Dijeron, va. Y el güey sembraba y de repente le sobraba comida. ¿Ok? Entonces, un vecino de otra cueva, qué sé yo, güey, regálame, pues ahí de tu comida. Regálame mocos, güey. Pues, o sea, yo a cambio, ¿qué recibo? ¿Te cazaste algún animal o una mamadita de tu vieja? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? O sea, vamos a negociar. Y era como, bueno, si tú me das comida, yo te voy a dar pieles de animales. O mi vieja te va a dar una chupada los martes, ¿no? Entonces, los primeros güeyes que sembraron empezaron a ver, voy a sembrar más para intercambiar con más güeyes. Pero luego necesito gente que cuide mi sembradío. Y necesito un cabrón que me ayude a cuidar todo esto y a cosecharlo. Entonces empezaron a contratar güeyes. Te doy comida, pero tú trabajas. Y empezaron los patrones. O sea, el dueño. Yo no siembro ni cosecho. Tengo mis 4 o 5 güeyes que al término de la jornada laboral ya acordamos que van a recibir una porción de mi sembradío. Y aquel güey, su vieja, me la va a chupar los martes. Ya se va armando la agenda. Y esto fue causando el trabajo. Ahora, esto hizo que tuviéramos una dieta menos variada y limitarnos a las mismas comidas. Y según los antropólogos, esto no lo digo yo, la agricultura nos jodió la estatura. Según los antropólogos,
el depender de la agricultura, ese sedentarismo y el limitarnos a un solo tipo de alimentos, nos costó entre 5 y 10 centímetros de estatura. No eres enano, eres una víctima de la agricultura. Pero volvamos al tema de por qué Eurasia avanzó más rápido, ¿ok? Yo, honestamente, al principio no veía desventaja en cuanto a cultivo se refiere. El creciente fértil, o sea, los europeos, y el Yangtze, o sea, los asiáticos, tenían casi lo mismo. A ver, en América también se comían plantas. O sea, por ese lado no le vi tanta diferencia. Pero donde sí hay mucha es en los animales de caza y para trabajo en el campo. Porque en el creciente fértil, o sea, los europeos, esos güeyes, ay, es que no alcanzo a ver, acá, esos güeyes tenían este grupo de animales, me de tamaño, pero bueno. Ellos tenían ovejas, cabras, camellos, caballos, cerdo, gato, ganso doméstico y el más importante de todos, el vacuno, ¿okay? Las reses. ¿Por qué? Porque de las vacas obtenemos no solo la carne para comer, sino también obtenemos leche con la que puedes hacer quesos o tomarte la leche directamente o hacer mantequilla. También la grasa de las vacas se utiliza para un chingo de cosas. Nos comemos a sus bebés, su piel nos sirve para hacer calzado, o sea, es otro pedo. Y en la zona del Yangtze, de los asiáticos, también tenían un surtido de putísima madre de animales. Esos güeyes, sí la atiné. Esos güeyes tenían putazo de peces y tenían cerdo. De hecho, el cerdo viene de los asiáticos. Pato, gusano de seda, búfalo de agua, yak, cebú y el más importante de todos, en mi opinión, la gallina. Como un paréntesis, la gallina es el animal más completo del universo. Se dice que es pariente de los dinosaurios, o sea, que el tiranosaurio rex y la gallina que no vuela y que pisa mierda son parientes. Bueno, pues es el animal al que más le hemos sacado provecho y al que más nos los hemos pasado de chorizo. O sea, ponte a pensar que las gallinas o los gallos, de entrada en México los hacemos pelear. O sea, eso es muy cruel. En México hacemos pelear a los gallos, ¿ok? Vamos a quitar eso que es una pasadez de chorizo. Pero nos comemos, fíjate, al pollo cuando es joven, ¿sí? Cuando todavía no llega a su etapa adulta, que es el que más comemos, ¿ok? El pollo que compras para comer en casa, ya sea tu milanesa de pollo o para hacer las piernitas o las alitas, todo eso es pollo joven. Pero en muchos países de Centro y Sudamérica, y también en México obviamente, se come caldo de gallina. De hecho, dicen que la gallina vieja le da mejor sabor al caldo. Entonces nos lo comemos, lo ponemos a pelear, ¿ok? Y nos lo comemos joven o nos lo comemos viejo. Pero nos lo comemos también antes de nacer, güey. Antes de que nazca el pobre pollo, ya no lo estamos comiendo. Los huevos. Y los huevos pueden ser fritos o revueltos, puedes hacer un omelette. Lo que más a mí se me hace la mamada es cuando hacemos pechugas de pollo y las capeamos. O sea, voy a agarrar tu cadáver y lo voy a mezclar con fetos de tu misma especie y luego le voy a poner pan molido. ¿Por qué? Por mis huevos. Porque el huevo, les digo, se come cocido, revuelto, fruto, crudo, a medio cocer. Y les digo, la pechuga, que es donde nos mamamos, te voy a cubrir en restos de tus fetos. Pero bueno, volviendo a los animales. Aquí en América del Norte teníamos otro paquete de animales no tan chido como el del creciente fértil y el de los del Yangtze. Teníamos lince rojo, coyote, venado de cola blanca, mapache boreal, bisonte, oso grizzly, alce, serpiente de cascabel y ardillas. Esto en Mesoamérica, que le metíamos guajolote, venado, conejo, perro, tapir, jaguar, puma, serpientes. Y en Sudamérica tenían o tienen hasta la fecha otro paquete de animales. A ver si es este, que no veo ni madre. Simón, este es el más loco, porque ahí hay llamas, alpacas, guanacos, pumas, monos, oso hormiguero, tapir, zorro colorado y en el Amazonas, anacondas. ¿Ok? Y ahí es donde me refiero a la ventaja del creciente fértil y del Yangtze.
y se los juro que no lo digo por resentido, pero al chile y de huevos, no es lo mismo para esos putos que tenían que cazar vacas, cabras, cerdos, o sea, qué peligroso. Sí, salir con sus lanzas a cazar vacas. Y si te pones a comparar que aquí en Norteamérica se tenían que agarrar a putazos con un bisonte, o en Mesoamérica se peleaban con un jaguar, o en Sudamérica con un puma de los Andes, o una pinche anaconda para poder comer carne, güey. No es lo mismo, putos. Se comía carne menos seguido de este lado porque era más peligroso conseguirla. Y ahora, también la otra ventaja fue de las especies grandes que son mansas. O sea, la vaca, el buey, el búfalo de agua son domesticables, ¿ok? No nada más te los puedes comer, te ayudan a trabajar porque los europeos o el creciente fértil tenían caballos. El caballo fue la mamada, ¿ok? Incluso después vamos a ver eso, pero en las conquistas el caballo fue el rey de los putazos. A ver, en el caso de Sudamérica, ellos tuvieron esta mini ventaja de que la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, que son muy parecidos, por si no los conocen, los pueden googlear, no nada más sirven como alimento, sino que de su lana puedes fabricar fibras y distintos productos, y la llama sí funcionó como animal de carga. Pero Mesoamérica y Norteamérica no tenían que usar. Y si dices, ay, pero ¿por qué, pinches huevones? No, yo te invito a que domestiques un jaguar o un puma. Te invito así cualquier día, que, a ver, sí, uno adulto y salvaje, ¿eh? Porque no vengas con, yo tengo un tío que tiene un jaguar, tu tío es narco, hijo de puta, ¿ok? Sí, no puedes tener jaguares, güey. Bueno, pero intenta domesticar un bisonte, ¿ok? A ver, en el caso del bisonte no es negocio, porque la madurez llega hasta los 3 años, son 3 años que hay que darle de comer, y el vato para dar a luz se tarda entre 260 y 280 días, y tienen una cría. Y además son agresivos, porque la vaca tiene números muy parecidos, pero la vaca es bien noble, güey. Si la vaca le dices aquí quédate y ahí se queda, ¿okay? Pero estos güeyes comen un chingo y mantenerlos encerrados no es tan fácil. Por ejemplo, el venado hubiera sido una buena opción para domesticar si se hubiera podido. Es más, hasta hay como fuentes que te dicen, no, hubo mesoamericanos y sudamericanos o centroamericanos y norteamericanos que podían montar venados. Digo, no sé. En la puta vida he visto un venado que se deje montar. A menos que cuentes al de las Chivas, al venado Medina. Pero... no, saludos al venado. Pero... el venado es difícil de domesticar. ¿Por qué? Son muy ágiles y brincan altísimo. Entonces, para acercarlos, para tenerlos donde no se escapen, está cabrón. Además, están fuertes. Y, por ejemplo, el puma y el jaguar no los puedes intentar domesticar porque son carnívoros. Alimentarlos es muy caro. Y van a decir, oh, Franco, yo tengo una prima que, ok, ahorita, a lo mejor hay gente que puede domesticar, pero tenemos todas las ventajas. Yo te estoy hablando, intenta hacerlo hace 10,000 años, hijo de tu puta madre, ¿sí? Con lo que tenías a la mano, no es lo mismo. Entonces, insisto, los animales de carga ayudaron para transporte y para también en la siembra, y esa ventaja los hizo tener, pues válgame la redundancia, esa posición de privilegio a la hora de compararlo con las culturas de este lado del mundo. Ahora, las enfermedades, como ya les había dicho, provienen también no solo de la agricultura, también de algunos animales. Y estos tuvieron la ventaja de ser inmunes más temprano que nosotros. Por ejemplo, la peste, la toxoplasmosis y la viruela 3 vienen del ganado, ¿ok? Ahora, la tercera razón tiene que ver con esta frase que me mama que dice, dime con quién andas y te diré con quién eres. Y es momento de nuestra segunda anécdota. Es momento de contarles una anécdota. Ándale, hijo de tu puta madre, ¿qué te cuesta? Bueno, hablando otra vez de videojuegos, perdón, pero es mi manera más, que a mí me parece más sencilla de explicar. Hace muchos años me envicié con un videojuego que se llamaba Call of Duty Modern Warfare, ¿ok? Para los que son así fans, se le decía el Call of Duty 4, porque el Call of Duty 3 que era de la Segunda Guerra Mundial y luego siguió el Modern Warfare, que era ya como con armas más modernas. Cuando salió el Call of Duty Modern Warfare 2, empezaron a sacar una serie de perks o ventajas que no todos conocíamos, ¿ok? Pero ahí les va. Me acuerdo mucho
de una vez un morro que andaba corre y corre por todo el mapa y apuñalaba gente. ¿Ok? Y decíamos, ¿por qué corre más rápido que nosotros? Y no solo corría más tiempo, sino más rápido y escalaba más rápido las bardas y las escaleras. Resulta ser que el hijo de puta, después te dabas cuenta cuando te mataba, podías ver qué perks traía. Y era una combinación del de maratón, que era correr más tiempo, y uno que se llamaba agilidad. Y si combinabas esos dos, tu personaje a lo mejor no vale madre disparando, pero era la mamada corriendo. Y así, chingo de gente. Había videos en YouTube, me acuerdo, de güeyes que sacaban el nuke, o sea, 25 kills sin morir, corriendo y con un cuchillo, ¿ok? Ahora, vas a decir, Franco, ¿qué tiene que ver eso? Muy sencillo. Una de las mejores maneras, o la más efectiva, de crecer, de evolucionar, es relacionarte con otras personas, ¿ok? Si eres un güey que siempre está cerrado en su mundo, difícilmente vas a aprender o a mejorar tus habilidades. Puede que aprendas mucho leyendo, viendo videos, pero a la hora de enfrentarte a otro güey, vas a perder en casi todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque no estás aprendiendo de otra cultura. Y para esto quisiera poner un mapa orográfico de América. Orográfico, Isaac, es el de las montañitas. Sí, tanto quiero meter en pedos. ¿Ok? Bueno, si ven este mapa y te imaginas que los primeros humanos llegaron por acá, que estamos hablando del estrecho de Bering, no hay mucho para dónde hacerse. ¿Sí me explico? O sea, tienes estas zonas que están chiditas, por así decirlo, pero hace un frío de su puta madre. Y si quieres cruzarte para acá, la misma dirección de las cordilleras, de las sierras, te lleva hacia abajo. ¿Okay? América es un continente bien raro porque parece como una morra buena. ¿Sí? O sea, las caderotas, las pechugotas y la cinturita, ¿no? Pero esta cinturita está hasta la madre de sierras, montañas, lagos, etcétera. Acá tienes desiertos, ¿no? O sea, te mueres. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hago para que las personas de esta zona se cotorreen e intercambien conocimientos con las de esta zona? No se puede, porque no hay algo que los unifique. Está terco a poner pitos. Ahora, vamos a ver un mapa de Europa. O del creciente fértil. Perdón, ok. Si ven por ahí, tiene esta gran ventaja, que toda esta zona tiene las mismas características de clima y de orografía. Es plano, es valle. Y esto... Van a decir, ¿de qué manera da una ventaja? Bueno, mira, aquí está el mapa. ¿A qué me refiero? Que las culturas que estaban en la zona del Yangtze pudieron cotorrear e intercambiar con las culturas del creciente fértil. Mientras que aquí en América nadie cotorreó con nadie. ¿Sí? O sea, por un lado tenías a los de Norteamérica, que no se cotorreaban casi con los de Mesoamérica, intercambiaban poco, pero Norteamérica y Sudamérica, ¿cómo intercambiaban avances tecnológicos, técnicas de agricultura, técnicas de combate? Van a decir, ay, ¿a poco los demás güeyes se platicaban todo? Bueno, es que no tienen que platicárselo. Como les digo, en el Call of Duty, tú aprendías del güey que te mató en el kill cam, podías ver qué perks usaba. Y así aprendías a usarlo. Así pasó también en la historia de la humanidad. Hubo siempre un intercambio. Incluso el que perdía en una batalla, a ver, nadie ganó una batalla sin perder soldados. Imagínate que al principio las peleas eran con garrotes, ¿va? Y de repente un güey de los de la derecha del mapa, por así decirlo, se le ocurrió hacer una lanza. ¿Sí? Un arma más larga con una punta. Y a la hora de enfrentarte a él, vienes tú con tu garrote y no alcanzas. El güey te atraviesa. Pero te digo, alguno de los de la lanza se va a morir. Y en el campo de batalla, alguien de los que perdió va a ver la lanza. Ah, voy a hacer una igual. Y a la siguiente vez que nos enfrentemos, los dos traemos lanzas. ¿Y qué tal que ahora el de la izquierda del mapa se le ocurrió hacer una lanza más chiquitita, pero que fuera aventable y lanzable? Ya no tengo que ir hasta allá a picarle. Es más, le voy a poner una cuerda a este palito y le voy a tensar así. Y ahora le voy a disparar de lejos al hijo de puta.
Y ahora los de las lanzas, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No sé, pero nos están matando de lejos, pues hay que hacerlo también nosotros. Y así se van haciendo los intercambios de tecnología. Vas aprendiendo de tu rival. Es más, las Fuerzas Armadas, si ves películas acá tipo, me acuerdo mucho la de Caída del Halcón Negro, cuando cae un helicóptero, los gringos van y lo destruyen. Sí, o sea, no quiero que capturen mi tecnología. Si no podemos rescatar el vehículo, truénenlo. ¿Para qué? Para que estos putos no aprendan a fabricar uno como ese. Y que aún así se puede, pero esa es una de las trácalas que no quiero que veas cómo le hago. Para los de mi edad, ¿se acuerdan las maquinitas cuando salió el Mortal Kombat? El primer Mortal Kombat, los de la edad. Tenías que ir, a ver, si eras acá fresa, tenías la revista Club Nintendo y tenías Super Nintendo y podías sacar los fatalities. Pero antes de que las revistas sacaran el cómo hacer un fatality, te lo enseñaba algún compa. Y la gente que sabía hacer los fatalities eran bien culos y no querían decirle a nadie cómo hacerle. Es más, los de la edad se van a acordar, estaba lo de la chamarra o la playera. Cuando ibas a hacer el tablero del arcade es aquí, ¿ok? Entonces, cuando ibas a hacer el fatality, nos asomábamos a ver qué botones les picabas y qué combinación de palanca. Y había gente tan cula que había un compa que tapaba con una chamarra. Sí, señor, no estoy inventando mamadas. Tapaban con un suéter para que tú no vieras qué movimientos hizo en palancas y botones. Bueno, eso es ocultar tecnología. Bueno, al principio, el intercambio entre culturas separadas geográficamente fue lento, pero siempre estuvo presente. La gente del Yangtze y del creciente fértil estuvieron retroalimentándose mutuamente. A ver, hubo intercambio artesanal, gastronómico, tecnológico, y se puede ver con el paso de los años. Por ejemplo, la imprenta de Gutenberg, que es de 1440, utiliza papel, que es creación de los chinos, y fue llevado a Europa gracias a los árabes, y utiliza tinta, que también viene de los chinos y los egipcios, y trabajo en metales, que es tecnología europea. ¿Ok? Estás combinando de 3 zonas para hacer un solo aparato. Mientras mis compas, los purépechas o los mayas, pues no tenían con quién intercambiar tecnologías. Los navegantes portugueses y los castellanos utilizaron la brújula, que se inventó de los chinos, el astrolabio, que se inventó de los griegos, el escandallo, que se inventó de los romanos, y cuando le vas mezclando, te das cuenta, o cuando lo descubres, que todos los inventos de ellos eran eclécticos, eran una mezcla de culturas, mientras que aquí estábamos separados por desiertos, cordilleras, o por un puto puma que te quiere comer, ¿sí? Y tú, vete, vamos a domesticarte. Se dice que hubo intercambio, por ejemplo, entre las culturas inca y maya, por algunos objetos que han encontrado los arqueólogos, pero no era un intercambio directo. No es que un peruano viajó a Cancún, ¿sí me explico? No. O un guatemalteco llegó a Bolivia. Eso nunca pasó en esa época. Lo que pasaba es que el güey de la zona de los mapuches intercambiaba con el inca, y el inca con el colombiano, y luego el colombiano con el guatemalteco, y el guatemalteco con el de Cancún, y el de Cancún con el de Michoacán, y así se iba. Entonces se tardaba un putazo en llegar tanto intercambio cultural o gastronómico o tecnológico. Pero escuché decir a un historiador que es probable que los purépechas y los incas tuvieron alguna relación, porque hay palabras del quechua y el purépecha que suenan muy parecido, aunque otros afirman que solo es una coincidencia. Porque también ha pasado con, sobre todo con el otomí, sí, el otomí, y con el japonés. De repente tienen palabras que se parecen. Pero a veces son solo coincidencias, ¿ok? Ahora, las culturas que se desarrollaron entre el creciente fértil y el Yangtze aprendieron unas de otras, ya sea por comercio, por observación o por peleas entre ellos. Mientras que en América, cada quien se desarrolló por su cuenta casi todo el tiempo. Y por último, yo agregaría a manera personal una razón más, la competencia. Dicen en mi pueblo que la carga hace al burro, y entre más te exiges, más avanzas. Por ejemplo, los incas dominaron gran parte de Sudamérica, los mayas en Centroamérica, los mexicas en Mesoamérica, pero llegaron al punto en que nadie se las podía hacer de pedo y tenían sometidos a todos a su alrededor. Entonces,
Cuando algo funciona, no le mueves. Sí, si yo ya te tengo sometido, pues no tengo por qué aprender más cosas. En cambio, si de repente llegan más güeyes que son más poderosos, con mejores estrategias, pues ahí es donde empiezas a calarte. Esto, vuelvo a los videojuegos, pero tú puedes ser el mejor jugando la campaña en el FIFA, por ejemplo, en el nivel más que es clase mundial, clase mundial, el legendario. ¿Ok? Si tú dices, yo en legendario le meto 5 goles a la computadora, va, cálate en línea. Juega en línea y vas a ver cómo eres nada. Nada, porque hay un puto huerco de Michoacán que no sale de su casa por miedo y juega 10 horas diarias y estudia a distancia y el hijo de perra es el mejor del país y luego te toca un pinche coreano que es una riata o un gringo que le pagan en la escuela por jugar. Ahí te vas a dar cuenta de tu verdadero nivel. Los asiáticos y los europeos aprendieron por las buenas y por las malas unos de otros, ya sea por intercambio o, como les dije hace rato, en las batallas. Y después le copias. Y cuando europeos y americanos se dieron el topón, Europa tenía ventaja. Ahora, curiosamente, se conquistó primero América antes que la totalidad de África y Oceanía. Y yo decía, ¿esto a qué se debió? Si pones el mapa mundi, por favor, mi querido Isaac, el mapa completo, tiene una explicación del por qué. Porque yo decía, ¿por qué chingados tuvieron que viajar desde aquí hasta acá para venir a conquistar primero el Caribe y luego el resto del continente si tenían acá bien cerquita África? Bueno, de entrada, lo vamos a ver en otro todavía aburrido, era porque los portugueses tenían los derechos de la mitad para acá. ¿Ok? Y dices tú, ¿y por qué los portugueses vinieron hasta Brasil y no se fueron a todo África? Porque estos güeyes solo costeaban, o sea, avanzaban por la costa. Y porque por acá esta zona tienes el puto desierto del Sahara, que eso te prohíbe avanzar, ¿ok? Y los asiáticos, los de la zona del Yangtze, de por acá, dices tú, ¿por qué no se agarraron a conquistar hasta acá? Bueno, de entrada, esta zona sí la conquistaron, pero esta les valió madre. ¿Por qué? Porque acá estaba el comercio, acuérdense. ¿Para qué chingas me muevo abajo si aquí está todas las tierras buenas y todos los avances y todos los güeyes con los que me cotorreo? Por eso se dio de esa manera la conquista de los otros continentes. ¿Ok? Bueno, de hecho, las potencias de lo que ahora es Asia y Europa se dieron el topón de su vida a finales del 1400. Esto fue una batalla en Constantinopla. Misma batalla que cambió el rumbo de la historia de la humanidad y determinó el avance social, económico y armamentista a nivel mundial. Pero de eso hablaremos la próxima semana. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido.